la zona sur de Siria, ¿vale? Alrededor, digamos, de lo que es la zona de demarcación en los Altos del Golán. Los Altos del Golán fueron ocupados por Israel en 1967 y después hubo un acuerdo de paz tras la guerra de Yom Kippur, un acuerdo de paz, perdón, un acuerdo de alto al fuego, una tregua, ¿vale? O armisticio se podría decir, porque es más, es permanente. Ese armisticio en 1974 pues ha durado 50 años, que ya es mucho tiempo, y bueno, producto de este derrumbamiento del gobierno sirio de Bashar al-Assad, Israel, como ya venimos diciendo, pues ha aprovechado, digamos, la oportunidad que se le abría para declarar rotos los acuerdos sin ningún tipo de justificación que se lo permita realmente según el derecho internacional, ¿no? Pero la fuerza es sobre el papel al final, pues ha invadido el sur de Siria y no solo ha invadido, digamos, pues eso, la zona de amortiguamiento, la zona desmilitarizada que controlaba la ONU, que es lo que se conoce como la línea púrpura. Aquí se ve difícil en el mapa, pero son esos mm, puntos blancos que hay entre la zona azul, la zona azul más oscura y la zona verde. Ha tomado a bastantes municipios en lo que es en todo el sur de Siria, desde la parte norte acercándose a Damasco. A Damasco está a unos, se dice, 30-35 kilómetros. Y por el sur, que es lo que traigo de novedad hoy, importante, ha tomado varios municipios importantes y sobre todo lo que ha hecho es moverse a través de lo que es en la frontera con Jordania, ¿vale? La frontera Siria está demarcada, igual que en el lado israelí, por el río Yarmouk, que es un afluente del río Jordán, ¿vale? El río Jordán baja desde de los altos del Golán, básicamente recorriendo hasta el Mar Muerto, ¿no? Y bajando desde también lo que es el lago Tiberia, si no recuerdo mal el nombre, o de Galilea, el mar de Galilea creo que lo suelen llamar. Em, y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán, el principal que da agua al sur de Siria y también provee de bastante electricidad a Jordania. Este afluente básicamente, siendo fundamental para la agricultura siria, pues ha estado, digamos, en disputa el tema del control de las aguas. Siempre fue una cuestión muy importante el conflicto árabo-israelí, ¿no? Durante años. Y siempre ha habido, pues eso, de disputas sobre la cuestión de los derechos sobre el agua, ¿no? El caso es que, bueno, Jordania y Siria al final acabaron construyendo una presa que es lo que hasta donde ha llegado Israel en su invasión sobre el sur estos días, ¿vale? Esta presa, que es la presa de Al-Wedal, si no recuerdo mal, que es básicamente, se conoce como la presa de la unidad en castellano, es una presa que evidentemente es crítica y estratégica porque permite evidentemente controlar el caudal del río y dar agua a digamos, a las zonas del sur de Siria cuando pueda haber sequías, ¿no? Evidentemente retener los embalses esas necesidades. Y después hay también una serie de acuerdos entre Israel y Jordania. Básicamente el acuerdo de paz de 1994, que fue cuando Jordania renunció de manera definitiva a sus reclamaciones sobre Cisjordania, ¿vale? Hay que recordar que el reino de Jordania en 1948, bajo unos acuerdos secretos con Israel, se anexiona Cisjordania, incluida digamos, la parte oriental de Jerusalén, y la mantiene hasta 1967, cuando durante la Guerra de los 6 Días Israel toma todo ese territorio y por un lado tenemos, evidentemente, los palestinos que reclaman la autodeterminación, ya sean, digamos, en su forma completa o bajo la llamada solución de los dos estados, que incluye Cisjordania y la capitalidad de Jerusalén Oriental. Y por otro lado estaba Jordania, que seguía reclamando eh, que Cisjordania le pertenecía.
La cuestión es que, bueno, Jordania, durante los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que viene sufriendo además una crisis económica importante, se empiezan a realizar una serie de reformas neoliberales dentro del país y especialmente el país, bueno, tiene una crisis aguda debido a la cuestión de los refugiados palestinos, debido al resultado de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo en 1991 produce un desplazamiento de la expulsión de los palestinos, no solo de Kuwait, que especialmente, evidentemente, Kuwait es uno de los países que más palestinos albergaba, tenían ya posiciones acomodadas dentro del país, trabajaban en sectores importantes y en general los palestinos, especialmente Fatah y la OLP, apoyaron a Saddam Hussein durante esa contienda. La cuestión es que pues bueno, la expulsión tanto de los palestinos de Kuwait como de otros países del Golfo, incluido, por ejemplo, Arabia Saudí, la mayoría fueron a parar a Jordania como refugiados, y entonces, evidentemente, Jordania, que tuvo que absorber esa enorme cantidad de población, sufrió una crisis bastante aguda. Entonces, durante los años 90, ante esta situación y ante el peligro, digamos, de la explosividad que suponía la segunda intifada, además, desde el año 88, dentro de Palestina, Jordania, digamos, que temía verse arrastrado, ¿no? Por esa situación y la monarquía, pues, se estaba tambaleando. Entonces, ahí es cuando Jordania opta por la decisión del reconocimiento de Israel bajo un acuerdo de paz, a cambio de, pues bueno, de renunciar a los territorios palestinos y, por lo tanto, digamos, ganar en ambos sentidos, ¿no? Tanto olvidarse de la cuestión palestina y, por lo tanto, dejar de ser tan capilarmente afectado por esta cuestión, como además consigue una serie de mejoras económicas al hacer el acuerdo con Israel. Dentro de este acuerdo, que creo que se llama el acuerdo Al-Walid o algo así, em, también se incluye, evidentemente, otras disputas, tanto territoriales como de derechos sobre las aguas, entre Jordania e Israel. Entonces, aquí, como dije, por un lado estaba el tema del río Jordán, y sus afluentes como el río Yarmouk, que Israel, mm, en cierta medida, ¿no? Siempre intentaba sustraer aguas de ahí y utilizarlas en su beneficio. Palestina, hay que recordar que es una tierra con muchos problemas de acceso al agua y, por lo tanto, todos estos recursos hídricos son fundamentales, son muy importantes para tanto para los palestinos como para Israel, evidentemente. Entonces, en esos acuerdos Israel consiguió extraer concesiones muy importantes de Jordania, incluido dentro de este río Yarmouk, básicamente que el conjunto de la electricidad que se generara mediante, mediante esta presa, se le daría a Israel. Em, de hecho, en los acuerdos se estipula, ahora no recuerdo la cantidad exacta, 25.000 metros cúbicos, creo que la medida es así, aunque no estoy seguro porque tampoco conozco muy bien cómo funciona lo que el tema de las medidas en los afluentes. Pero se le prometía a Israel mediante este acuerdo y realmente por ahí solo pasan 10 de esos 25. Entonces, por ejemplo, ahí se establece que Israel impone una deuda pendiente sobre Jordania por la falta de agua recibida en forma de electricidad, ¿no? Em, entonces, este acuerdo se van renegociando de vez en cuando, siempre se ha renegociado de manera muy opaca, porque la propia población de Jordania es bastante susceptible de estos acuerdos y de esas relaciones con Israel. Por ejemplo, hace unos años se negoció el tema del gas, cuando el país tiene suficiente energía para abastecerse, pero esto fue más por ejemplo, la conexión con Irak y el interés de Israel de, digamos, de hacer más interdependiente todas las regiones en relación con Israel y, por lo tanto, tener mayor autonomía. El acuerdo del gas, em, pues bueno, también supuso una ganancia importante para Israel y una serie de concesiones del gobierno jordano. em,
Y entonces, pues bueno, por ejemplo, han surgido protestas dentro de Jordania de no pagar el gas o no pagar la factura del agua. Especialmente ahora, digamos, especialmente no con el tema del genocidio en Gaza. Y, y ahora mismo, pues de hecho, el año pasado se estaba renegociando el tema del acuerdo del agua y que evidentemente incluye la cuestión del río Yarmouk. No sabemos si digamos, ahora mismo la cuestión del acuerdo del agua ya se ha completado y simplemente no sabemos el resultado por el tema del secretismo, pero sea de una forma u otra, evidentemente, ahora Israel tendrá una posición negociadora más fuerte al controlar la parte siria del río Yarmouk y especialmente lo que es la presa. También esto le permite a Israel tener una posición negociadora más fuerte frente a Siria, porque Israel lo que está tratando, digamos, es de obligar al nuevo gobierno sirio a que acepte, por ejemplo, pues el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí, digamos, quizá la firma de un acuerdo de paz en el cual haya una normalización de relaciones diplomáticas y Siria quede totalmente neutralizada, reconociendo la soberanía del Estado de Israel. Hay que recordar que bueno, que son 2 países que como tal siguen en guerra desde 1948. Y por parte del gobierno de Damasco, ¿no? Lo que están diciendo, ignorando en buena parte lo que está ocurriendo, pero lo que están diciendo es que ellos respetan el acuerdo del 74 y es a lo que quieren volver. Pero Israel sabe que está en una posición de fuerza y no va simplemente a retroceder a la línea del 74 y aceptar los términos que le ofrece el nuevo gobierno sirio, sino que va a intentar precisamente extraer concesiones. Bueno, no sé si habéis preguntado algo. A ver. mm, ¿Ha declarado Israel hasta dónde tiene pensado llegar o carta blanca? No, no han hecho ningún tipo de declaración sobre hasta dónde pretenden llegar. Sí que han hablado de una franja temporal de mínimo finales de 2025, de que la ocupación se mantendría hasta finales de 2025. Yo sospecho que, que eso es una, digamos, una horquilla temporal evidentemente muy laxa, em, y que realmente hasta que no consigan lo que quieren no van a abandonar el territorio, esa es la realidad. ¿Hasta dónde van a llegar? En principio, lo que yo sospecho, es decir, esto está sujeto a cambios, depende, digamos, cómo se desarrolle la situación dentro de Siria. Siria no está estabilizado, Siria no tiene un gobierno unificado, tiene una situación aún bastante explosiva. Sabemos, bueno, por un lado, evidentemente, la cuestión de la ocupación turca en el norte, con los ataques en Kobane y la posible ofensiva turca que se pueda desarrollar junto con las fuerzas del SNA. Todo eso aún está por resolverse. Que parece que, digamos, que se resolverá en favor de una alianza entre el nuevo gobierno de Jolani y Turquía para aplastar a los kurdos o, digamos, presionarles para que hagan toda una serie de concesiones y acaben integrándose dentro del gobierno sin ningún tipo de autonomía, ¿no? Pero después hay toda una serie de cuestiones que están empezando a haber ciertos movimientos internos, ¿no? En Siria en general. Estoy hablando, por ejemplo, pues de los ataques contra alawitas y contra cristianos, de las tensiones internas pues sobre qué carácter va a tener el gobierno, sobre la dominación que está teniendo HTS dentro del mismo. Em, Ahí puede haber, evidentemente, algún conflicto. Veremos por dónde va eso, ¿no? Y la cuestión es que evidentemente Israel va a ir ajustando, digamos, su estrategia, sus posiciones en base a cómo eso se vaya desarrollando. Es decir, si ven que tienen capacidad de tomar más territorio políticamente y digamos que no es una cuestión solo de lo militar, sino es una cuestión de si está en una posición favorable para tomar ese territorio. Em, Ahora, por ejemplo, lo que han hecho y lo que parece que van a hacer principalmente es tomar puntos más estratégicos, puntos de presión. El Monte Hermón, la presa del río Yarmouk, pero evidentemente entrar a Damasco, eh, digamos que se quedarán cerca, tendrán capacidad de estrangular Damasco,
de cierta forma, pero en principio no van a ir a eso aún. Veremos, veremos. Evidentemente, dentro del gobierno israelí hay ciertos sectores que estarían encantados de hacer eso. Pero bueno. ¿Es real que Israel ha asesinado a muchos sirios, te refieres? Porque bueno, has puesto sitios. em, no sé a qué te refieres exactamente. Es decir, no está habiendo combates en general. Por lo tanto, no ha habido muertes por combates. Sí que por los ataques, han realizado 500 ataques sobre Siria. Evidentemente, pues algunos sirios han matado. Pero por el momento no se están siendo ataques contra objetivos principalmente civiles ni contra objetivos humanos en general. Están siendo ataques contra infraestructuras, contra armamento militar. Básicamente han realizado un proceso de desmilitarización de Siria acelerado. Mm, mm. ¿Podría producirse un desvío del caudal a Jordania? No entiendo muy bien. El caudal del Yarmouk. eh, pero eso no creo que ahora mismo tenga ningún interés en ninguna parte un desvío de ese tipo. Y además que eso es muy complicado. Mm, a ver, las cosas que pueden. A ver. ¿Cómo afecta este avance de Israel a Turquía y sus intereses en Siria? A ver, sí, este es un punto que me parece importante y que comento en el artículo. Básicamente lo que está tomando en consideración aquí también Israel es precisamente el aumento de la influencia turca. Con la desaparición, hasta cierto punto, del eje de la resistencia, ese vacío dejado por la caída del gobierno de Assad y la retirada de Hezbollah y de Irán del teatro sirio, evidentemente se abre vía libre para la ampliación de la influencia turca a través de Siria, que está en el centro del tablero de Oriente Medio, y estamos hablando de que aquí la posibilidad del engarce de un bloque suní liderado por los hermanos musulmanes y por Turquía, ¿no? Tiene la capacidad de tener mucho más coherencia eh, ideológica y política y de penetrar con mucha más fuerza dentro de Oriente Medio hasta Jordania. Entonces eso es lo que teme uno de los temores más importantes de Israel. Em, no solo la situación en Siria, sino que, digamos, hay un efecto derrame, podríamos decir, un efecto dominó de lo que está ocurriendo en Siria sobre Jordania, donde los hermanos musulmanes han conseguido resultados muy buenos en las últimas elecciones, donde la cuestión palestina tiene una importancia enorme dentro de la sociedad y hay una, digamos, una preocupación muy grande dentro de la población. Y ese efecto dominó podría suponer en un momento dado el derrocamiento de, del rey Abdullah II. Después, y evidentemente, digamos que si eso ocurriera, tendría sus efectos a su vez sobre Cisjordania y en general sobre la seguridad de Israel. Entonces, aquí Israel está siendo preventivo, evidentemente no solo preventivo, ¿no? Em, pero en buena parte aquí lo que Israel se está reposicionando declara esa competencia con Turquía ante el ocaso de Irán. También, evidentemente, lo que tiene son intereses expansionistas. Em, por otro lado, también en relación con esto, em, mm, en relación con esto, digo, estaba leyendo un comentario, perdonad. Ha habido ciertas reuniones entre Israel, entre los oficiales de inteligencia de Israel y los oficiales de inteligencia de Jordania, precisamente para controlar, porque además había ciertos rumores de flujos de armas, sobre todo de eje de la resistencia, hacia Jordania y de Jordania a Cisjordania. Entonces, pues bueno. Em, después, ese efecto dominó y digamos, el temor a una ampliación de la influencia turca y un enfrentamiento entre estas dos potencias, ¿no? Em, otra zona donde está teniendo influencia, ya estamos viendo algunos reajustes, es en Egipto.
Hay que recordar que en Egipto, durante la primavera árabe, fue derrocado el gobierno de Mubarak y llegó al poder Morsi, el entonces presidente Morsi en 2012, a brazos de los hermanos musulmanes. En 2013 se dio ese golpe de estado del ejército y desde entonces lo que ha habido es una junta militar que ha gobernado con mano de hierro y realizó una represión brutal sobre ese, ese levantamiento popular, ¿no? Em, entonces, Egipto, que es la cuna de los hermanos musulmanes, siempre ha sido muy susceptible y evidentemente son muchos años de represión política y entonces pues el gobierno egipto teme que lo que ocurre en Siria, pues también esos vientos se puedan trasladar al Cairo. Y por lo tanto, recientemente hemos visto que al-Sisi ha dado una amnistía y ha liberado a 800 presos de los hermanos musulmanes. Y de hecho, durante los últimos años, después de la confrontación que tuvo Egipto con Turquía y su estrechamiento de relaciones con el Golfo, terminó finalmente por reconciliarse con Erdogan. ¿Vale? Esa reconciliación con Erdogan precisamente apunta a intentar una transición política dentro de Egipto, en la cual se evite que haya un derrocamiento, digamos, del establishment militar por parte de los hermanos musulmanes e intentar algún tipo de acuerdo. Egipto, evidentemente, también está muy resentido después de un año de bloqueo de, del canal de Suez, en el que ha perdido una cantidad de dinero enorme y el país está en una situación económica bastante peligrosa, lo cual evidentemente digamos, esa inestabilidad económica puede trasladarse a una inestabilidad política. Em, vale, bueno, al Mursi, como queráis. Esa inestabilidad política, pues por eso Egipto se está, digamos, reposicionando hacia unas mejores relaciones con Turquía y eso, pues también genera temores dentro de Israel, donde ha tenido a Egipto como su tradicional aliado en la cuestión de la Franja de Gaza y en el control de la seguridad dentro de la misma, etcétera. De hecho, lo que se dice, al menos yo lo que he leído, es que Egipto habría poco a poco, durante el año 2024, dado mayor libertad a Hamás para introducir armamento dentro de la Franja de Gaza, ¿vale? Em, Después hay otro país más, ¿no? Dentro de esta general agresión israelí que ha habido desde el 7 de octubre, Líbano, en el que Hezbollah ha hecho esa capitulación y la cuestión es que ante la retirada de Irán, quien está tomando de nuevo influencia es Turquía. Hoy el primer ministro en funciones, Nayib Mikati, ha estado en Ankara y ha dicho de manera bastante clara, tengo por aquí las palabras, a ver, que básicamente hay que mirar hacia Turquía, ¿no? Em, mm, vale, no, no ha sido aquí. A ver. Sí, aquí lo tengo. Mm, Ha dicho, primero hay que pensar en Alá y segundo en Turquía, básicamente. De manera bastante explícita, poniendo a Turquía después de Alá, pues bueno, el Líbano ya está indicando hacia dónde va a orientarse para conseguir una cierta estabilización em, y habrá que ver en ese escenario cómo hace Hezbollah, ¿no? Evidentemente. En general estamos viendo una expansión enorme de la influencia turca y eso es algo que ha reconocido el propio Trump, ¿no? En una rueda de prensa hace muy poco dijo esto de Turquía es una potencia muy fuerte y ha hecho una toma no amigable del poder en Siria, ya indicando que hay ciertos sectores dentro de Estados Unidos muy vinculados a Israel, ¿no? Que están viendo a Turquía como el próximo enemigo a batir después de Irán.
Habrá que ver porque eso dependerá de cómo salga lo de Irán. Porque es verdad que, bueno, yo lo que estoy viendo es que Israel ya está haciendo planes para atacar a Irán, al programa nuclear iraní, y yo creo que es algo que es muy probable que ocurra en 2025. Pero eso no va a suponer es decir, aun cuando ocurra, no va a suponer la caída digamos, de la República Islámica. En principio, es verdad que el país se puede sumir, digamos, una en un descontrol social, ¿no? También por la cuestión de la sucesión, que es una cuestión muy delicada, que está pendiente dentro de Irán. Cuando muera el actual líder supremo, Jomenei, que ya sabemos que está muy viejo, tiene además un cáncer, creo que es un cáncer de vejiga, no estoy seguro, y por lo tanto, pues con 85 años no se espera que le quede mucho tiempo. Pero bueno, lo mismo pasa con Abu Mazen en la autoridad palestina y estamos en las mismas, esperando a que algún día pase el testigo a otro, ¿no? Bueno, voy a ver si os dejo alguna pregunta. Próximo enemigo a batir, entonces es un país de la OTAN. Sí, sí, hay muchos en Israel que ya están diciendo eso. Y eso evidentemente plantea problemas muy distintos a los que plantea Irán. Irán es un país marginado dentro del sistema internacional, que ha estado bajo un régimen de sanciones de Naciones Unidas, un país que se ha obligado a aliarse con fuerzas, digamos, muy heterogéneas y que ha tenido que tirar un poco de lo que ha podido, donde ha encontrado, y ha tendido a ser una fuerza que ante todo buscaba sobrevivir. Turquía está en una situación muy distinta. Turquía es un país totalmente integrado dentro del bloque occidental, es un país que forma parte de las estructuras atlánticas y que cuenta, por lo tanto, de una serie de garantías, tanto jurídicas como políticas, y está claramente estabilizado y no tiene los problemas internos que tiene Irán. Por lo tanto, Turquía es una potencia en ascenso que no hace esto porque necesite estabilizarse o integrarse dentro del bloque occidental como lo hacía Irán, digamos, o buscar una alternativa dentro de un nuevo bloque junto con China y con Rusia, como intentaban buscar dentro de Teherán, sino que Turquía es un país, que lo que hace, lo hace porque puede y porque tiene esas capacidades y porque lo que busca es maximizar sus capacidades. Por lo tanto, Turquía es un rival, si al final se acaba traduciendo en eso, un rival mucho más formidable para Israel. Em, Veremos qué ocurre. mm, pero, por ejemplo, directamente la posibilidad de expulsar a Turquía de la OTAN ya presenta muchos problemas. En este sentido, pues, por ejemplo, Israel seguramente, al menos durante algún tiempo, habrá que ver, porque las relaciones entre Turquía y Rusia siempre son complicadas. Pero creo es que Rusia, históricamente, ha tendido a ser un contrapeso en Oriente Medio de Turquía. Em, y es probable que Israel precisamente busque el apoyo ruso ante la situación actual dentro de Siria para hacer contrapeso a Turquía. Em, Además, Rusia, con el papel también de las minorías, puede jugar ese papel. De hecho, en Israel se ha llegado a hablar, en estos términos tan abiertos, de partir eh, en varios cachos Siria. Y uno de los cachos que siempre han puesto sobre la mesa es, por ejemplo, el tema de una república laica, alawita cristiana en lo que es la zona de Tartus y Latakia, ¿no? Justo donde tiene Rusia sus bases militares. Entonces, habrá que ver, según se desarrolle la guerra dentro de la propia Siria, ¿no? Em, Otro elemento importante en Israel, de hecho, esto lo comentaba ya hace unos meses cuando se dio, el ministro de la diáspora, Amichai Chikli, decía que, y esto lo ha reiterado estos días en parte Netanyahu, que
Irak y Siria y Líbano no son estados. No son estados y que por lo tanto se tienen que rehacer las fronteras. Netanyahu durante su juicio ante el tribunal le salió a dar una lección de geopolítica y dijo que está ocurriendo un cambio que no se había visto en 100 años dentro de Oriente Medio. Y básicamente el cambio que se ha producido para él es que el, la época de los acuerdos del Oriente Medio repartido por los acuerdos de Sykes-Picot ha terminado. Y que por lo tanto las fronteras de Sykes-Picot, que fue un reparto de influencia entre Gran Bretaña y Francia, en su momento también estaba Rusia en ese acuerdo, incluso Italia en cierto grado, pero bueno, eso fue evolucionando. Rusia acabó fuera de la guerra, evidentemente, por la cuestión de la revolución bolchevique. Eh, y la cuestión es que los acuerdos de Sykes-Picot plantean un marco, ¿no?, de reparto en base a los intereses imperialistas, coloniales, de estos dos grandes potencias. Y aquí lo que está diciendo, de cierto modo, Netanyahu es: ese reparto ya no sirve, ese reparto ha caducado y por lo tanto tenemos el derecho a cambiar las fronteras. Tenemos derecho a hacer un nuevo reparto. Eso es lo que está diciendo Netanyahu, en términos simples, traduciéndolo, podríamos decir. Y eso significa que se abre la veda. Es decir, Netanyahu se plantea el gran Israel. Es decir, el gran Israel cada vez, digamos, tiene una aceptación entre un sector de la sociedad israelí que aún es minoritario, pero que es que antes eso era inconcebible. No sé si habéis dejado alguna pregunta más por aquí. A ver. Lo de invierno árabe, no sé a qué te refieres. Entiendo que la cuestión de primavera e invierno árabe, pero ahora mismo no hemos tenido ninguna primavera. Hemos tenido un largo invierno, en todo caso, si queremos. em, y en invierno árabe quizá te refieres al auge del islamismo de nuevo, ¿no? Algo parecido, pues bueno, en invierno árabe normalmente es cuando las revoluciones populares, por así como se dijo durante la primavera, se convirtieron, digamos, en un reverso reaccionario con el salafismo y la aparición del Estado Islámico. Em, yo diría que eso no parece que vaya a ocurrir. No estamos hablando en términos de salafismo ni de Estado Islámico, estamos hablando en términos de influencia turca, hermanos musulmanes, con un peso importante, que siempre lo tuvo durante las primaveras árabes. Mm, no sé decirte exactamente porque creo que soy lucurar, pero no me parece que es el camino, el escenario al que nos estemos dirigiendo. ¿Qué hay del supuesto acercamiento entre Somalilandia e Israel? Bueno, esto no, yo no he leído nada de acercamiento entre Somalilandia e Israel, pero sí que he leído bastante sobre que Estados Unidos, con Trump y los republicanos especialmente, que son los que más están haciendo lobby por esta idea, es probable que quieran reconocer a Somalilandia. Esto se motiva principalmente por la presencia china en el puerto de Djibouti. El puerto de Djibouti es donde están todas las bases militares, en el estrecho de Bab el Mandeb, y los estadounidenses vienen estando mosca, podríamos decir, molestos por la presencia china y por su mayor influencia dentro de Djibouti, con la construcción de nuevos terminales en el puerto y la ampliación de su base militar. Entonces, los Estados Unidos, como ven que no pueden influenciar sobre Djibouti, se están planteando eh, moverse a Somalilandia. Y esto, evidentemente, contaría, por un lado, con el visto bueno de Emiratos Árabes Unidos, que ha sido el gran inversor dentro del puerto de Berbera, en Somalilandia, y es el país que más apoya este reconocimiento de Somalilandia. Seguramente también podría venir de la mano de Reino Unido, donde hay sectores importantes que apoyan el reconocimiento de Somalilandia, y una alianza tanto con Israel, que podría haber esto una base de apoyo para atacar a los Houthis en Yemen, como de Etiopía, que también podría incluirse dentro de esta alianza, que quiere un acceso con una base militar y que ya planteó a principios de 2024, bajo ese acuerdo que hizo con el gobierno de Somalilandia, el reconocimiento del país a cambio de una base militar. Ahí
podría llegar a situarse una alianza importante en el Cuerno de África, que precisamente hiciera contrapeso a Turquía. Turquía se ha situado durante los últimos años como el principal aliado, junto con Egipto, ojo, de Somalia. eh, Turquía sí quiere mantener buenas relaciones con Etiopía y de hecho lo que ha tratado Turquía es de mantener un diálogo y reconciliar a Turquía, a Somalia y a Etiopía, mientras que Egipto ve en Etiopía un rival por la cuestión de la presa de renacimiento. Em, Turquía, de hecho, también parece que quiere construir una lanzadora de cohetes en Somalia. Bueno, bastantes proyectos importantes. Y Somaliland yo creo que va a ser un punto clave durante el año que viene y es muy probable que haya ese reconocimiento de Estados Unidos y que Israel le siga. Israel además se está planteando realizar una campaña grande contra Yemen. Quizá incluso más fuerte, es probable, ¿no? Que si realmente van por ahí, sea una campaña con un bombardeo más intenso que el que llevó a cabo Arabia Saudí y eh, la coalición del Golfo, ¿no? A ver, todos los países ya reconocen al nuevo gobierno sirio, puede ser en algún país reconozca a los kurdos como representante diplomático del nuevo gobierno sirio. No, la mayoría de países no reconocen al nuevo gobierno sirio. De hecho, la Unión Europea, o al menos los países bálticos y Países Bajos, como mínimo, están presionando, y esto lo ha dicho Kaja Kallas, la nueva alta representante de la Unión Europea, es que han puesto sobre la mesa que el reconocimiento del gobierno sirio depende de la expulsión de las bases militares rusas, ¿vale? Entonces, habrá que ver. Por el momento, hemos tenido que hay muchos países que han vuelto a abrir sus embajadas, ¿vale? Como Turquía, como Qatar, pero por el momento no estamos hablando del término de reconocimiento. Y los kurdos, pues habrá que ver cómo quedan. Vale, a ver. Se ha pronunciado la Liga Árabe con respecto a la invasión israelí. Em, no me suena que haya habido ningún comunicado conjunto de la Liga Árabe ahora mismo, pero sí que ha habido comunicados de muchos países árabes al respecto. ¿Se puede hablar del inicio de una guerra subsidiaria entre Israel y Turquía? Yo creo que todavía no. Todavía no estamos ahí. Es decir, ahora mismo Turquía e Israel están en el estadio de me dejas comer y yo te dejo comer. Es decir, cada uno puede repartirse, puede intentar jugar con sus zonas de influencia, mientras no se superpongan, ¿vale? Una a la otra. De momento están ahí, porque ambos países son aliados de Estados Unidos y por lo tanto, pues es más complicado. Pero ya desde hace muchos años, las relaciones entre Turquía e Israel han tenido muchos obstáculos. Y Israel tiene muy buenas relaciones, por ejemplo, con Grecia, con Chipre. Chipre también es un punto de fricción. em, pero por el momento no ha llegado a escalar a lo que sería una guerra subsidiaria, porque es que directamente no hay no hay un sitio donde se esté dando esa guerra subsidiaria. Si digamos que hay una guerra subsidiaria, faltaría ver dónde están digamos, los representantes de cada uno. Eso se podría dar en Siria, pero es que en Siria de momento Israel no tiene ni siquiera un proxy para hablar en esos términos. Mm, a ver. Considerando este incremento de tensiones entre Israel y Turquía, ¿cómo afecta la relación entre Israel y Azerbaiyán? Ahí es otro asunto muy interesante. Por el momento no ha habido ningún efecto sobre la relación. Es muy pronto para hablar en esos términos. Eh, Israel es un socio tan importante como lo es Turquía para Azerbaiyán, pero también como, por ejemplo, hasta cierto punto lo es Rusia. Aquí es la cuestión de esas relaciones triangulares y de saber mantener, bueno, intereses compartidos en las áreas en las que es posible, a la vez que se confrontan las áreas en las que no. Em, Eso es algo bastante típico de nuestra época. Dos países pueden mantener una disputa en torno a una cuestión concreta,
pero mantener una relación excelente en torno a otra cuestión. Y por el momento Azerbaiyán se puede mover en esos términos. Mientras no se le presente una dicotomía,